soy Oscar Cadena y les doy la bienvenida a Noticias Infragati. Me da muchísimo gusto que nos sintonicen como cada martes y jueves para que podamos compartir con ustedes cosas muy interesantes. Vamos a empezar el mes de noviembre y ya se fue. La temporada de huracanes ya terminó. Bueno, eso esperamos. Pero qué temporada tuvimos de huracanes, de ciclones, de depresiones, de todo lo tuvimos. Nos llovió hasta por debajo en todo el estado. Bueno, a unos les fue más mal que a otros allá en Tabasco. De veras, si podemos ayudarlos, ojalá lo hagamos. Estamos ya en el mes de diciembre y según los científicos y los expertos es el mes más peligroso en donde va a haber más contagios. Por lo tanto, hay que hacer hincapié de las medidas que tenemos que seguir en la lucha contra el COVID, amigos. No podemos bajar la guardia. Necesitamos la unión de todos para salir de esta pandemia. Hoy expertos, psiquiatras, psicólogos, muy conocidos amigos nuestros, nos van a platicar y nos van a decir a detalle la crisis que estamos viviendo en la cuestión mental y psicológica. Quédese, es muy interesante porque a lo mejor usted ya vivió alguno de estos problemas de depresión. Quédese con nosotros. No saben qué gusto me da saludarlos y agradecerles nuevamente a ti, Claudia, Andrea, Sicanda. Gracias, de veras, porque hay muchos temas que platicar y sí preocupado de los temas que yo creo que a toda la gente que estamos viviendo esta pandemia, pues sí tenemos una broncaza que tengo varios temas que platicar porque yo creo que estamos preocupados. Podrán decir misa, pero estamos metidos en una bronca. Pues yo creo que es parte de la negación del problema, ¿no? Eso es como todos los duelos, como esta pérdida quizá, una pérdida imaginaria o real, en parte real, en parte imaginaria de pues nuestra forma normal de vivir. Yo siento que todavía de muchas personas de no querer aceptar esta realidad, pues es justamente negar que existe esta realidad, ¿no? Nos afectó, no aquí en Quintana Roo ni en México, en el mundo. En el mundo. En el mundo. Digo, eso era inimaginable que sucediera. Esto es de película. ¿Por qué nos cuesta trabajo hacer caso y ser solidarios? Porque si más gente lo hiciera, si todos lo hiciéramos, más pronto saldríamos. ¿Estamos de acuerdo? Creo que el tema de la incertidumbre de los tiempos es algo que no nos ayuda en este momento a decir, si me va a dar que me dé, sí. A mí ya no me importa, prefiero privilegiar el estar con alguien. Me imagino que es como muchas ideas y muchas formas de atender y se nos olvida que hay un tema de salud que hay que privilegiar. ¿Y es de vida o muerte? Para un porcentaje importante de la población lo puede ser. Se sabe que es un virus que es muy contagioso, que a la mayoría no le va a ir mal, pero hay un porcentaje que puede perder la vida en el proceso. Las personas que lo niegan, yo una de las preguntas que haría es ¿y qué significaría para ti aceptar que esto es real? Y esa respuesta como que nos va a dar mucha luz, porque algunas personas me imagino que podrían decir, pues entonces qué miedo. Entonces el negarlo es una forma de evitar como realmente el experimentar, enfrentar una situación incierta. O también puedo imaginar otras personas que dirían, entonces aquellos que me caen mal tendrían la razón, si pensamos en divisiones políticas y cosas del estilo. O sea, entonces pueden ser como muchas las motivaciones personales, pero a fin de cuentas el negar en algún nivel está cumpliendo con alguna función para la persona. Y claro que también va a haber inconsciencia. O sea, también va a haber, nunca faltan como estas conspiraciones y estas ideas que de repente circulan y que, pueden parecer como exageradas o chistosas para algunos, pero para otras personas son muy ciertas. Entonces, tanto en la convivencia familiar como en el aceptar lo que es como nuestra realidad, nuestra vulnerabilidad, nos estamos enfrentando a terrenos desconocidos y eso siempre va a generar ansiedad. Vale la pena aclarar aquí, Oscar, que Quintana Roo es uno de los estados con mayor índice de mortalidad con respecto a COVID. Sí. Está dentro de los primeros 5 lugares con índice de mortalidad. Los matrimonios, la relación pareja, la relación con nuestros hijos, ¿llegará a ser un momento de insoportables? Definitivamente es un reto y esto lo que nos está planteando es como romper nuestros propios esquemas. La famosa frase de nueva normalidad
Entonces, lo acabas de mencionar, es un poquito más fácil convivir con alguien cuando son periodos a lo mejor cortos que se prestan más como a mayor calidad, a tener que pasar mucho tiempo o tener que hacerse cargo de ciertas responsabilidades que decías, estoy fuera de la casa, ni se me ocurre por aquí todo lo que implica el estar con los hijos, las hijas, las tareas, etcétera. O sea, entonces, sí es salirnos de nuestra zona de confort. Una pregunta para los tres. ¿Ha aumentado la chamba para psiquiatras y psicólogos? Pero fíjate que yo tengo 2 pacientes maestras y yo les preguntaba, porque en mi consulta en particular sí se ha incrementado. Yo pensaba al inicio de la pandemia, yo no sé si Cándar y Claudia, pero yo pensaba que iba a ser difícil para los niños. Lo que yo te puedo compartir desde mi experiencia es que los niños tienen una gran capacidad de adaptación. A mí me ha sorprendido de manera de verdad muy grata ver que los niños se adaptan, y esta adaptación tiene mucho que ver también con la información que reciben en casa, ¿no? O cómo les está yendo en casa. Pero yo te voy a dar 2 panoramas. Tengo 2 pacientes maestras, una que da clases en escuela pública y otra que da clases en escuela privada. Y yo les preguntaba a las 2 que cuál es, o sea, para ellas cuál es la clave para que los jóvenes, los niños puedan tener un éxito ahora durante la pandemia, y las 2 coincidieron en que había que tener, o lo preferente era que los chavos, los niños, tuvieran este acompañamiento de los papás, no necesariamente que los papás fueran maestros, sino el acompañamiento, el estar, el que ellos estuvieran acompañados, ¿no? Como la palabra lo dice. Pero por un lado, una maestra me dice, sí, doctora, pero fíjese que nosotros en las escuelas públicas notamos una disminución considerable de la matrícula. Me dice, porque, por ejemplo, en áreas rurales hay poblados que ni siquiera radios tienen. Entonces, ¿cómo van a tomar clases si no tienen lo esencial, ¿no? Entonces, bueno, allá hay una gran diferencia, ¿no? Esto no sucede en las ciudades en donde a lo mejor hay un mejor alcance de las telecomunicaciones, pero no pasa lo mismo en todos lados, y nuestro estado es un estado que tiene pues muchas poblaciones, ¿no? Sí. Acabas de decir algo. Ha bajado el nivel escolar en las escuelas públicas, pero también en las privadas por la economía. O sea, se ha desertado la juventud, han dejado de estudiar. Hay mucho. Fíjate que ya como último la maestra de la escuela privada me decía que ha bajado la matrícula porque los chavos deciden no tomar clases en línea. Ok, sí. No tomar clases en línea. Se cansaron de estar sentados, igual que en lugar de estar en un salón de clases, pero que les hace falta todos los amigos, el recreo y todo eso. Ahí yo creo que es también una mala organización de los padres, o no sé qué piensen ustedes son los expertos. Ante esta respuesta de pues hay que estudiar desde casa, como se pueda, con tele, con radio, con computadora, si tienes o no internet, si tienes cuántas máquinas, dependiendo del número de niños que tienes que atender, y además en diferentes grados escolares, yo de pronto creía que era como nada más trasladar lo que antes era presencial, ahora un tema remoto, y es mucho más que eso, porque, los que pueden acompañar o estar ahí, yo por ahí una paciente me decía, es que estoy cursando 3º, 5º de primaria y 2º de secundaria todo al mismo tiempo, pero además yo trabajo, ¿no? Yo también tengo que atender en otra máquina una demanda bárbara, porque pareciera que solamente trabajas si estás conectado, ¿no? Creo que esto es una gran oportunidad de reevaluar el tema de eficiencia y de productividad, ¿no? Y no de horas sentado frente a algo. Y en el caso escolar, yo no me voy a cansar de decir que lo de menos creo ahorita yo son los contenidos. No podemos esperar que aprendan los mismos contenidos en un formato que todos estamos explorando. Es más bien que los niños y las niñas y los adolescentes estén bien, y qué objetivos y qué contenidos se pueden lograr que realmente se aprovechen, ¿no? Pero no como nada más trasladar el ciclo escolar a un formato donde efectivamente empiezan ya a ver las quejas gigantescas, les llegan a las mamás y a los papás unos correos electrónicos gigantescos de las escuelas donde hay
un pliego de todas las quejas de que el chamaco no entregó la tarea y que no se conectó a tiempo y que parecía que estaba dormido pero están conectados 6-7 horas para después hacer una tarea que también tienen que subir a una plataforma. Yo creo que ahí es que podríamos nosotros estar abonando a temas de salud mental precisamente por no encontrar una fórmula que sea mejor para todas y todos.